Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por lo que vamos a compartir hoy. Te pedimos, Señor, que nos hables. Te pedimos que hables directo a nuestro corazón. Solo tu palabra, solo la obra de tu Espíritu Santo puede operar en nosotros. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Obra en nuestros corazones, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensando en este texto, buscando, estudiando, lo primero que hice fue tratar de profundizar, ¿no? Cuál era el énfasis del apóstol Pablo y qué es lo que él estaba tratando de hablar en este lugar, a esta iglesia en particular. Y cuando llegamos a este punto, lo primero que vemos es que Pablo habla a la iglesia de Colosas y les dice que si han resucitado con Cristo. Así que lo que vamos a ver aquí en nuestro texto es cómo Pablo enseña que debe ser una vida resucitada, una vida de una persona que ha nacido de nuevo. Cómo debe vivir una persona que ha nacido de nuevo. Así que el título es Una vida resucitada. El título del sermón es Una vida resucitada. Y bueno, y la vida del creyente es lo que dice nuestro texto. La vida del creyente se hace manifiesta ahora, en este tiempo, por el carácter del creyente. Por lo que busca, por lo que desea, por lo que sirve, por lo que ama y por lo que odia. Repito, la vida del creyente, del cristiano, se hace manifiesta, se puede ver, se reconoce ahora, en este tiempo, mientras estamos aquí en la tierra, por el carácter, por lo que busca, por lo que desea, por lo que sirve, por lo que ama y por lo que odia. Y si nosotros prestamos atención, nos vamos a dar cuenta quién es verdaderamente un cristiano y quién no lo es. Y estas cualidades se ven mucho mejor dentro del seno familiar, del ámbito laboral, en lo eclesiástico, ahora, repito, ahora en este tiempo. El cristiano se manifiesta por su carácter, por lo que busca, por lo que ama, por lo que sirve y por lo que odia. Y aunque esto es real ahora, en este tiempo, no es la manera definitiva o final en la que el cristiano será manifestado. No va a ser así siempre. No vamos a reconocer siempre al cristiano por el carácter, sino que el fin de la vida cristiana es que el creyente se reconocerá o se verá en una manifestación plena en la cual todo el mundo va a reconocer quién es un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, el creyente resucitará y tendrá un cuerpo glorificado y todo el mundo va a reconocer, él es un creyente. Allí, en la resurrección, se verá la obra completa y terminada. La resurrección del creyente va a ser cuando el cuerpo del cristiano va a ser transformado igual a la misma imagen del Hijo de Dios. Y lo que hasta ese momento el creyente solamente veía por fe, en aquel día lo va a ver de una manera plena, tangible y gloriosa. Así que en aquel día todos van a ver la gloria de un creyente. Así que yo buscaba una ilustración que trate de ejemplificar esto.
¿Cómo es que ahora el creyente se reconoce por el carácter, pero un día se va a reconocer a la vista de todos? Así que pensé, espero que no haya sido demasiado grande mi imaginación, pero pensé en un submarino. ¿Por qué? Porque allí las personas viajan y los que están viajando tienen una meta, van hacia un lugar. El fin no es el submarino, sino que el fin es llegar hacia un determinado lugar. Y constantemente los tripulantes del submarino deben recibir coordenadas que les dicen cuáles son los lugares por donde deben ir. Y reciben instrucciones. Y si ellos siguen esas instrucciones, van a llegar a una meta determinada. También sabemos que nadie puede salirse del submarino cuando está navegando a profundidades en el mar, porque si sale, la presión del agua destroza a la persona, muere. Pero no solamente muere él, sino que si él deja la escotilla abierta, el agua entra y destruye por completo a toda la embarcación. Pero si la embarcación sale y ellos se dejan dirigir y obedecen las coordenadas que le mandan los superiores, ellos llegan al final de su viaje y lo que hasta ese momento era algo oculto, nadie ve el submarino, nadie sabe dónde está. Pero cuando llega, sale a la luz esa embarcación y lo reciben como con honores, ¿no? Y los estados dicen, estos son nuestras embarcaciones. Y podríamos decir que la vida del creyente es algo similar. El que ha sido salvo ahora depende de la guía de su Señor en cada momento para llegar a destino. Para llegar al destino, el creyente debe cuidarse de no salirse de la voluntad de su Señor. ¿Por qué? Porque separado de Cristo nada podemos hacer. Es más, separado de Cristo, la presión del mundo es algo que no podemos soportar, nos va a destruir. Y tampoco podemos permitirnos que el mundo se meta dentro de la embarcación. Y esto podría ser bien nuestras vidas, nuestra familia o nuestra iglesia. En resumen, lo que Pablo está diciendo y lo que vamos a ver en nuestro texto es que si somos salvos debemos obedecer los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor en nuestro texto son muy claros. Debemos buscar y poner nuestra vista y nuestra mente en Cristo. Porque de Él es que vamos a recibir la dirección para poder caminar correctamente y desarrollar un carácter cristiano. Como también obedecer al Señor nos va a mantener lejos del mundo. Porque solamente nosotros tenemos vida si estamos conectados con Cristo. Y aunque ahora esta vida que disfrutamos con Cristo es hermosa, es solamente una vida parcial, no es plena. Pero llegará el día donde el creyente resplandecerá a la gloria de su Señor. Ese es el final glorioso. Así que oro que Dios nos dé hoy ojos para ver, corazón para creer y voluntad para obedecer. El texto tiene una estructura muy simple. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pablo está hablando a una clase de personas. Personas que tienen una condición. Ellos son los resucitados. Así que vamos a ver quiénes son los resucitados y quién no. Allí vamos a tener mucha luz. En el versículo 1, pero en la sección B, Pablo hace un mandamiento, comienza con un mandamiento y le da un mandamiento que es esencial y todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo debe obedecer. No es una opción.
No es una sugerencia. Y en el versículo 3 y 4, Pablo añade una motivación para obedecer. Y la motivación para obedecer es la resurrección. Si nosotros le pegamos una ojeada rápida a los textos que están antes, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pablo está usando una ilustración que era muy conocida para los colosenses. Y era una imagen que ellos las tenían muy en clara. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está usando la imagen del bautismo. El creyente, cuando se une por la fe a Cristo, ahora el creyente es uno con Cristo. Ya no hay separación, el creyente está en Cristo. Pero en el bautismo se ejemplifica esto. ¿Por qué? Porque en el bautismo el creyente se muestra que el creyente ha muerto a su antigua vida y ha nacido a una nueva vida. Resucita con Cristo porque ha muerto con Cristo. ¿Lo leemos? Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, Colosenses 2:20, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? Pablo le estaba recordando a ellos que habían muerto para el mundo y el mundo había muerto para ellos. Y así como Cristo resucitó, el creyente, al estar unido por la fe a Cristo, resucita a una nueva vida. Y esta es la imagen que los colosenses sabían muy bien, conocían muy bien. Así que Pablo usa esta ilustración para que ellos entiendan qué es lo que había ocurrido con ellos. Y ahora nuestro texto, capítulo 3, versículo 1, la parte A, dice: si pues, habéis resucitado con Cristo. La versión NTV dice de esta forma: ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo. El auditorio de Pablo eran personas creyentes. No le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a una iglesia. Y cuando le habla a una iglesia, le dice: ustedes que han resucitado con Cristo. Esa es su condición. Son personas que han despertado del sueño del pecado. Han resucitado con Cristo. La palabra griega es sunergeiro, que significa resucitar juntamente con. Es despertarse. Las personas a las que Pablo está hablando son personas que han nacido de nuevo. Son personas a las que Dios le ha despertado del sueño mortal del pecado. Estas personas, en su condición de personas resucitadas, pueden entender, comprender la realidad espiritual. Y una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender lo espiritual. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden entender lo espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este es el principio. Una persona que ha nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo y puede entender la voluntad de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe, no entiende, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, no las puede discernir, porque han de discernirse espiritualmente y él no es espiritual. Así que no lo van a entender. Y este es el choque que tenemos a veces. Hablamos de cosas espirituales y las personas que no han nacido de nuevo no las entienden. Intenta, pero no puede. Y saben, hermanos, hoy en día hay muchas personas que están en la misma condición que muchas personas
del auditorio de Colosas. Muchos de la iglesia de Colosas habían hecho una profesión de fe, habían confesado Jesucristo es el Señor. Y se habían bautizado. Pero sus vidas estaban gobernadas por las leyes del mundo y por los principios del mundo y no por los principios de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas personas que se creen cristianas porque una vez hicieron o repitieron una oración en la cual aceptaron a Jesús en su corazón, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca intentaron vivir dentro de la voluntad del Señor. Su conducta nunca cambió, su amor al mundo sigue intacto, pero ellos hicieron una oración. Ellos oraron. Y descansa su confianza en que un día levantaron la mano, hicieron una oración. Y yo no estoy diciendo que la oración del pecador es mala en sí misma, ya que todos los que han sido salvos deben en algún momento orar una oración de estas características. Sino que lo que decimos es que la persona que ha sido salva debe arrepentirse y debe vivir una vida como un resucitado. La persona debe cambiar su manera de vivir y no debe esperar en el poder de las palabras mágicas de esa oración. Porque duerme tranquilo, pero si muere se despierta en el infierno. Por eso debemos insistir que el cristiano se conoce ahora por su carácter. No por lo que dice, por su carácter, por lo que busca, por lo que desea, por lo que sirve, por lo que ama y por lo que odia. Si una persona ama el mundo y no trata de vivir su vida para Dios, esa persona no es creyente. No importa quién sea. No importa cuántas oraciones del pecador haya hecho. No es un resucitado. No entiende la voluntad de Dios. No percibe las cosas del Espíritu. Sigue durmiendo plácidamente en el sueño profundo del pecado. Pablo no les habla a la gente del mundo, le habla a los que han resucitado. Y les da un mandamiento, la parte B de nuestro texto. Y el mandamiento es, si han resucitado, si son realmente hijos de Dios, deben mostrarlo con su conducta. Debe un carácter testificar lo que ustedes dicen que son. Dice, si han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es un mandamiento esencial, que toda persona que ha nacido de nuevo tiene que obedecer. Repito, el que no ha nacido de nuevo no puede obedecerlo. No puede. En cambio, el creyente debe obedecer. El Señor nos manda a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia por sobre cualquier otra cosa que tengamos en nuestras vidas. Sobre cualquier otra cosa. La palabra griega es seteo, buscar, tratar, intentar, esforzarse, querer, preguntar, pedir, reclamar, esperar, considerar, investigar, examinar. El creyente debe buscar a su Señor en todo tiempo.
Algunos dicen, vamos a reunirnos a tal hora, a orar en tal lugar, y eso está perfecto. Pero ¿de qué sirve que yo ore una vez a la semana y después mi vida sea un completo desorden? Dios nos llama a que le busquemos constantemente. Por eso Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. El creyente debe buscar a su Señor. ¿Por qué? Porque en primera instancia, primero y principal, no es una sugerencia. Dios no nos pregunta, ¿cómo te levantaste hoy, campeón? ¿Tenés ganas de orar? Bueno, te voy a esperar una semanita más. No. El creyente debe buscar a Dios porque es un mandamiento. Pero el mandamiento de Dios es para nuestro bien. Él nos llama a que le busquemos porque es en Él que tenemos vida. La palabra de Dios una y otra vez nos llama a que le busquemos a Él porque nuestra vida está en Él. Y si nosotros buscamos otra cosa que no sea Dios mismo, estamos cavando fuentes rotas, vasijas rotas. Amós capítulo 5, versículo 4 dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El creyente solamente vive cuando está buscando a su Señor. El hombre conforme al corazón de Dios. David dice en el Salmo 27, versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, buscad mi rostro. Y él dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. El mandamiento de Dios es, búscame a mí y vas a vivir. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová. La persona que ha nacido de nuevo necesita dirección. Y la dirección solamente puede venir clara y nítida de su Señor. Es imposible creer que una persona que ha nacido, un bebé recién nacido, lo podemos dejar en el rincón de una habitación y le decimos, bueno, crece ahí, niño, solito. Ese niño necesita estar conectado con su madre para recibir alimento, para que sea cambiado, para que sea bañado, para que aprenda a gatear, para que empiece a balbucear palabras, para que empiece a hablar y empiece a comunicarse con otros y deje de llorar. Porque cuando es bebé solamente llora, cuando está contento llora, cuando está triste llora. Lo mismo ocurre con el recién nacido espiritual. El recién nacido espiritual, el resucitado, a quien Pablo le está hablando, nosotros necesitamos estar conectados con aquel que nos va a dar gracia y vida espiritual. Y este es nuestro Señor. Pedro lo dice de una manera maravillosa y muy clara. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead
como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo traduciría, si es que has nacido de nuevo, si es que has resucitado, debes buscar con desesperación la leche espiritual. Debemos buscar a nuestro Dios con total diligencia, pero no lo hacemos porque no entendemos la necesidad que tenemos de Dios. No nos damos cuenta y creemos que podemos vivir nuestras vidas cristianas, resucitadas, confesionales y reformadas, desconectados de nuestro Señor. Pero miramos muchos videos de sana doctrina. Pero entendemos y leemos muchos libros. Pero nuestra Biblia está tan llena de polvo que se podría escribir con el dedo condenación, dijo Spurgeon. El creyente debe vivir una vida entera, totalmente rendida de búsqueda a su Señor, ya que si no está conectado con su Señor, está perdiendo vitalidad, fuerza, dirección y sentido de esa vida. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, conectado, buscando a su Señor, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y no al revés. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y me gusta porque el griego en la palabra nada significa nada. A los que les gusta el griego, ¿no? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Muy claro. Y no es que creyó y después fue salvo y después perdió la salvación. No, hay dos opciones. El creyente ahora se manifiesta por su carácter. Y el que no es creyente y está aparentando no va a poder soportarlo mucho tiempo. Por eso Juan decía, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. El falso creyente va a venir a la iglesia, va a congregarse, va a hacer una falsa profesión de fe. Basta, si es posible, tener un ministerio y si puede va a ser pastor. Y va a enseñar. Pero no va a ser su motivación depender y guiar a otros a Cristo, sino que todo el mundo lo mire a Él. Pero con el tiempo, estos detractores terminan apostatando, porque eso es lo que Dios ha determinado. Por eso el creyente debe mantenerse fiel en la búsqueda de su Señor. Porque si el creyente no busca a su Señor, muchas veces es arrastrado por estos falsos cristianos, falsos maestros, lobos rapaces. Pero no solamente se nos manda a que busquemos a nuestro Dios, sino que se nos manda a examinar cuál es la posición en la cual está nuestro Señor. Y debemos recordarnos dónde está Cristo. Nuestro texto dice
Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por sobre todos los cielos, por sobre todo poder, por sobre todo nombre y principado, autoridad o ángel, está Cristo. A la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Y es ahí donde debemos fijar nuestra atención, poner nuestra mirada. El cristiano debe mirar hacia Cristo y debe tener una clara comprensión de dónde está Cristo. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra ahí es poner la mira es froneo, tener una actitud de consideración, poner la atención en algo o alguien que es superior a mí. Tratar de ver su punto de vista, someterme a esa idea, dar honor y reconocer a esa persona que está exaltada. No es solamente nuestro Salvador, sino que Él es el Señor de todo su universo. Y Él gobierna sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos que estar confiados en quien hemos creído. Hebreos 7:22 dice: por tanto, Jesús, nuestro Jesús, es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que Pablo está diciendo. Miren a dónde está Cristo, nuestro sumo sacerdote, que ha vencido a la muerte. Está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Miremos con claridad dónde está nuestro Señor. Antes de que la oración haya salido de nuestros labios, debemos recordar que Cristo está intercediendo por nosotros. Por sobre toda autoridad, por sobre todo dominio, sobre todo imperio. Yo imagino que el Señor, antes de que yo me arrodille al costado de mi cama, antes de que vaya a trabajar, el Señor está diciendo: Padre, escúchalos. Padre, perdónalos. Padre, santifícalos en tu verdad. Padre, dale valor para vivir este día. Padre, dalos amor. Padre, líbralos del mal. Hermanos, si vamos a obedecer el mandamiento de buscar a Dios, debemos recordar que nuestro Señor reina sobre todas las cosas. ¿Cuál es su posición y cuál es la nuestra? Pero si no ponemos la vista en el cielo, si no miramos a Cristo y si no valoramos las cosas de arriba y si no nos nutrimos de los medios de gracia que Él nos da, como la oración, como la lectura de su palabra, prontamente nuestra carnalidad y nuestra mundanidad van a aflorar. Y ahora estoy hablando de creyentes. Y podemos ver en la Biblia ejemplos muy claros. ¿Recuerdan ustedes a Pedro en el mar? El Señor le dijo: ven hacia mí, Pedro. Y él empezó a caminar cuando tenía su mirada puesta en Cristo. Pero cuando él empezó a desenfocarse del Señor y a mirar a la tormenta, prontamente se hundió.
También tenemos el ejemplo de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Empezó a ver que los honores de rey eran buenos, así que descansó en la terraza. Todos reconocemos y recordamos ese pasaje. Terminó siendo un adúltero y un asesino. Y eran cristianos. ¿Usted qué cree? ¿Que somos mejores que Pedro? ¿Yo o usted somos mejores que Pedro o que David? El tema es que si nosotros no nos conectamos con nuestro Señor, no buscamos a Cristo, las obras de la carne se hacen manifiestas. Pero de ninguna manera esas obras van a quedar sin consecuencias. Porque Dios disciplina y azota a todo aquel que toma como hijo. Y no es un buen negocio vivir en la carne siendo un creyente. Los que han resucitado deben buscar a su Señor. Y deben entender quién es su Señor. Y la búsqueda correcta y cabal va a venir por medio de un estudio constante de la palabra de Dios. Si no miramos a Dios a través de su palabra, vamos a preferir cualquier otra idea de Dios y vamos a hacernos una ilustración o una imagen de Dios que no existe. Y si no miramos a Dios a través de su palabra, no vamos a ver a Cristo exaltado. Y si no vemos a Cristo exaltado, esto es una cadena, prontamente nos vamos a desalentar. Y vamos a hacernos preguntas, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me sucede esto a mí? Yo que soy tan bueno. Y el mundo se verá mucho más grande y nos empezaremos a hundir en nuestras dudas, en nuestras debilidades. Así que no es negocio no buscar a Dios. Tampoco es una opción. Hace poco tuve una entrevista de las más hermosas que tuve y estaba con un matrimonio y uno de ellos me dice, ¿cómo puedo hacer para amar más a mi cónyuge? ¿De dónde saco la fuerza para amarlo más? Y esa pregunta fue para mí hermosa. Y yo le decía, no descuides lo que Dios te dio. No descuides su palabra. No descuides la oración. No descuides los cultos de oración. No descuides venir el domingo a adorarle. Porque si no nos conectamos con nuestro Señor, prontamente podemos deslizarnos. Pero Pablo, para levantar los ánimos de estas personas, ahora les da una motivación extra. Versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no es una manifestación de carácter que puede ser fingida. Esta es una manifestación que no puede ser falsificada. Nuestra vida ahora es una vida de dependencia y comunión con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Nuestro Dios nos habita y nos guía hacia toda la verdad para que lleguemos a la meta, al lugar que nuestro Dios ha trazado. Y la meta no es ser exitosos a la manera de Dios. No es tener títulos personales aquí hoy. Nuestra meta es que cuando Cristo venga, nuestras tumbas van a ser abiertas.
Y los santos saldrán y serán revestidos de inmortalidad. La corrupción será absorbida por la gloria y el poder de nuestro Dios. Y los creyentes recibirán cuerpos glorificados, iguales a los de su Señor. Allí el creyente ya no va a ser reconocido por su carácter, sino que allí el creyente brillará más que el sol. Allí no habrá llanto, allí no habrá enfermedad. Y los que no creyeron el Evangelio verán a los que sí creyeron, los verán por última vez vestidos de gloria con ropas blancas y resplandecientes como su Señor. Verán a los hijos de Dios resplandeciendo en gloria y luego serán arrojados al infierno para siempre. Hermanos, debemos examinar nuestras vidas y mirar si realmente somos personas que han nacido de nuevo. ¿Soy creyente? Y si fuiste llamado a algo tan glorioso, no te conformes a lo que este mundo te propone. Vive la nueva vida a la que fuiste llamado. Vive una vida de obediencia al mandamiento santo y glorioso de buscar a tu Señor en todo tiempo. Vivir una vida para su reino. Porque esta es la finalidad del hombre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y si somos de Cristo, no debemos descuidar nuestra vida de búsqueda. Porque si lo hacemos, pronto estaremos viviendo bajo los preceptos del mundo. ¿Qué es lo que más te influencia? ¿Cuántas horas pasás en Instagram? ¿Cuántas horas pasás en Facebook? ¿Cuántas horas pasás en YouTube? ¿Cuánto tiempo pasás sobre tu Biblia? Quiero proponer no algo de condenación, sino que quiero proponer que volvamos a nuestro Señor y lo hagamos un paso a la vez. Hermano, todo camino comienza con un paso. Y si vamos en la dirección correcta o la dirección incorrecta, todo comienza con un paso. Hermanos, debemos fijar nuestra meta y nuestra vista en Cristo y debemos comenzar un paso a la vez. Todo comienza con un paso a la vez. Si no eres de Cristo, hoy arrepiéntete. Arrepiéntete. Haz esa oración, pero arrepiéntete. Y si ya eres de Cristo y no estás orando, que mañana puedas tener 5 minutos de oración. Y pasado otros 5 minutos. Y después 10 minutos. Que si ahora no estás leyendo tu Biblia, que hoy puedas leer un capítulo por día. Un capítulo por día. Si no estás congregándote, es hora de que vengas al culto. Un culto de adoración. Y que vengas al culto de oración. Y si no estás sirviendo a Dios, empieza a ejercitar la obediencia. Si eres fiel en lo poco, prontamente te vas a promover. El Señor te va a promover. Hermanos, para cerrar, quiero contar una historia que me ha conmovido mucho, siempre que la recuerdo.
En el tiempo en que la iglesia de China era perseguida, más que este tiempo, porque ahora es perseguida, pero en aquel tiempo no podían reunirse, no podían orar. Los cristianos tenían un lugar de encuentro. Ellos se escapaban a las montañas y al costado del camino encontraban pastizales donde se tiraban a orar. La iglesia se reunía y se tiraban en el pasto y oraban, se reunían a orar en un murmullo de oración. Y cuando amanecía, antes de que la policía los encuentre, ellos salían de sus lugares, pero todos los días a la madrugada iban y se tiraban en ese lugar, en esos pastizales. Y cuando ellos se tiraban, se acostaban, el pasto o los pastizales tomaban la forma de sus cuerpos. Y ellos estaban ahí orando, clamando a su Señor. Y un día un hermano se encuentra con otro y lo encuentra en un lugar de trabajo y se le acerca y le dice: hermano, está creciendo el pasto en tu lugar. No estás buscando a tu Señor. Que el Señor nos ayude. Fijemos nuestros ojos en Cristo y busquémosle de todo nuestro corazón. Esto no es un juego. Señor, te damos gracias. Por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos que han escuchado claramente hoy Señor, sean receptores de tu verdad y que nuestro corazón obedezca. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos con todo nuestro corazón. Háblanos, Señor. Transfórmanos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.